Buenos días, mis apreciados oyentes. Como hemos amanecido este día, bendito sea nuestro Padre Celestial por el hermoso don de la vida. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo desde ahora y por la eternidad. La existencia de un trono, del trono de Dios en el cielo, es anterior a la creación de nuestro planeta. Según Jeremías 17:2, dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Allí en la traducción Palabra Viviente, en esta versión, ese mismo versículo de Jeremías 17:12 dice: tu trono en el santuario celestial es glorioso desde principio a fin. Glorioso es el lugar de tu santuario en la tierra. Bendita sea la palabra del Señor. Y me gustaría leer también acá en el libro de Apocalipsis. Leeremos en Apocalipsis capítulo 21. Leamos el versículo 22. Dice la santa palabra del Señor: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Allá en el cielo dice: no se vio templo, porque nuestro Dios y el Cordero son el templo. Existe desde el principio mismo de la creación del universo el trono de Dios. Allí tuvo lugar la primera rebelión también cósmica que afectó a otros mundos, especialmente afectó a nuestro mundo, el planeta Tierra. El profeta Isaías describe el trono de Dios como el lugar donde los seres celestiales sirven, alaban y adoran al Rey del universo. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: vi al Señor. ¿Cómo lo vio el profeta Isaías? Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué ideas acerca de la realidad divina y enseñanzas aporta la situación del trono de Dios en el cielo? La primera idea comunica por la imagen del trono, que tiene que ver con la realeza. Como rey de la creación, Dios gobierna, controla todo el universo. ¿Qué implica la idea de que el Eterno gobierna y controla todos los mundos? Bueno, implica la obediencia a sus leyes y la confianza en su poder y liderazgo. En la Biblia, realeza está asociado con la función judicial. Ahí en Salmo 122:5 dice: porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Dios es nuestro juez. ¿Y qué significa esto entonces? Él es quien ve y evalúa todas nuestras acciones, buenas y malas, como dice Eclesiastés 12:14, ¿verdad? Dios es quien nos salvó, nos salva y nos salvará del mal, ya que en la Biblia el juez actúa también como salvador. Ahí en Jueces 3:9, en Jueces 6:36 y en Jueces 12:3 nosotros podemos ver, ¿verdad? Y ahí vemos también a Sansón mismo, ¿verdad? Que el origen, la raíz de su nombre es precisamente Salvador, juez y Salvador. Está en nuestras manos la salvación, el juicio. Está en nuestras manos. Solo Dios juzga y salva. ¿Qué otros mensajes bíblicos del trono de Dios, ubicado en el cielo, podemos extraer? Número 1, Dios es distinto de su creación. No es el árbol, ni está en el árbol. Dios no es un derivado de los seres humanos. Dios es el creador, ubicado infinitamente lejos de nuestro planeta, inalcanzable para nosotros. Eclesiastés 5:2 dice: Dios está en el cielo y tú y yo sobre toda la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice. O sea, hay que ubicarnos, ¿verdad? Ubiquémonos.
criaturas. Hay que respetar, hay que reverenciar a nuestro Señor. Otra cosa importante que aprendemos, cualquier teología o descripción humana de Dios es inadecuada. ¿Por qué? Porque el Eterno trasciende a nuestro entendimiento. Ahí en Job 36, 26 dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni tampoco se puede seguir la huella de sus años, porque es eterno. Isaías 56, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, porque son más altos que los cielos, dice. Cuando nos dirigimos en oración al Altísimo, debemos de reflejar entonces, ¿qué cosa? Reverencia, ¿verdad? Una actitud humilde, porque estamos delante del Todopoderoso, del Santo. Incluso nuestras palabras deben de ser, ¿qué es lo que le hablamos a nuestro Señor? Y hasta nuestro silencio. En realidad, cuando nosotros nos damos cuenta de la grandeza de Dios, no queda más que decir como dijo, ¿verdad? El profeta Isaías, ay de mí, que soy un hombre, una mujer pecadora, ay de mí, que soy muerto, pues delante de Dios, de su santidad, ¿verdad? Así que el profundo misterio, entonces, de la belleza gloriosa y lo sublime del trono de Dios transmite una impresión de trascendencia inalcanzable. Ezequiel describe el trono como hecho de piedras preciosas, en particular zafiro, el material asociado a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Ezequiel 1:26. El profeta Daniel ve el trono compuesto de llamas, Daniel 7:9, mientras que en Apocalipsis está rodeado por un arco iris de esmeralda y 7 antorchas o lámparas de fuego frente a un mar de cristal, Apocalipsis 4:3-6. Solo cabe una respuesta humana ante este despliegue de belleza magnífica y perfecta. Asombro. Sí, asombro combinado con humildad y una aguda percepción de nuestra miseria y nuestra condición pecaminosa al margen de nuestro Dios. ¿A qué nos llama este misterio y belleza perfecta del trono de Dios? A que demos testimonio de la existencia divina en nuestros cultos. Damos fe de ella cuando indagamos reverentemente en la revelación dejada por Dios en su palabra, en su creación. La belleza y el misterio de Dios son también un llamado a la humanidad para que nos arrepintamos y le permitamos rehabilitar nuestro carácter pecaminoso. ¿A qué se refiere esto de rehabilitar? ¿Verdad? Es volver a restaurar, volver al estado original. ¿Quién? Nosotros, que volvamos al estado original. Es un llamado dirigido a ti y a mí, aquí y ahora, para que demos testimonio tanto de la justicia como de la realidad de los principios absolutos de la verdad divina. Dios se recluyó en el cielo, lejos, insensible al destino humano. ¿Qué piensas tú? Eso es lo que el enemigo nos hace pensar. Rotundamente, no. Hay varias representaciones del trono celestial que estuvieron en nuestro planeta y están también hoy mismo. El trono de Dios en la tierra, sí, la primera aparición fue en el jardín del Edén y se describe en términos que recuerdan el templo celestial de Dios. Los querubines que están delante del jardín con una espada flamígera, Génesis 3:24, nos recuerda a los querubines que están alrededor del trono celestial de Dios ministrando como llamas de fuego. Los ríos que fluyen en el jardín del Edén, Génesis 2:10-14, apuntan al agua de vida, que es clara como el cristal y brota del trono de Dios, según Apocalipsis 2:22. Las piedras preciosas también aparecen en ambos lugares, en el cielo y en la tierra, Génesis 2:12.
Si lo comparamos con Ezequiel 1:26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que aparecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza, dice Ezequiel, que parecía de hombre sentado sobre él. Y aquí en Apocalipsis 4, de 2 al 3, dice, al instante, dice Juan el teólogo, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado, dice Juan el teólogo, era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que, ¿cómo vemos? Ahí el trono de Dios. Ahora veamos otra manera de que el trono de Dios también se veía aquí en el planeta Tierra. Estaba en el arca del pacto. Dios entre su pueblo. Allí en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque contenía los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios es el fundamento de su trono. Así que en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba al sumo sacerdote desde el arca de la alianza, ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo o templo. Hebreos 4:15. Nuestro gran sumo sacerdote en el cielo se compadece de nuestras debilidades. Así que acerquémonos confiadamente a Él. El sumo sacerdote entraba, dice, una vez al año al lugar santísimo. Y Dios le hablaba, ¿verdad? De sobre el arca del pacto, el arca de la alianza, el propiciatorio. Y vemos también nosotros que esta manifestación importante del trono de Dios era el arca del pacto. Tenía la presencia allí de querubines, considerada el trono de Dios, o el estrado de sus pies, como dice Primera de Crónicas 28:2, Salmos 99:5. Dice, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, lo que implica que nuestro Señor está en un plano superior, ¿verdad? Ahora veamos nosotros también el trono de Dios aquí en el planeta Tierra como el monte de Sión, que es la sede del juicio, donde Dios habita y juzga ¿a quién? Juzga a las naciones. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? Colocó el arca, ¿y qué había en el arca? Había la vara de Aarón que floreció, una muestra ahí del maná, con el cual fue alimentado el pueblo de Dios ahí en el pleno desierto, y también la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos por el dedo de él. Imagínate esto tan sagrado y que representa el trono de Dios. Ahí estaba la ley de Dios. Así que mucho cuidado. La ley de Dios es inmutable como Dios, santa, buena, justa, ¿verdad? Así que estaba entonces el arca de la alianza en el templo de Jerusalén, en el monte Sión. Monte Sión es igual, o un sinónimo, podríamos decir, del lugar del trono de Dios. Isaías 16:5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio. Así que ahí vemos nosotros entonces el símbolo del trono de Dios aquí en la tierra, cuando estaba ya en el monte Sión. Ahora podemos nosotros ver también de que también en nosotros está el trono de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Primera de Corintios 6:20 nos dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Desde las edades eternas
había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde los resplandecientes serafines hasta el ser humano, fuese un templo. ¿Para qué? Para que Él habitara. A causa del pecado, la humanidad dejó de ser un templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, nuestro corazón ya no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la bendita encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en ti y en mí, en todos los que creen en su sacrificio y le siguen fielmente. ¿Sí? Es mediante la gracia salvadora que podemos volver a ser su templo. Bendito sea el Señor. ¿Tú ya le has abierto tu corazón a Cristo Jesús? Te invito a que lo hagas, ¿verdad? ¿Quieres ser el templo de Dios? Donde el trono de Dios esté morando en ti. Pues hagamos caso. Y aquí yo estoy a la puerta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. En nuestro Señor y Salvador Jesucristo está la fortaleza de su pueblo, porque a él le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Alabado sea Jehová. Cristo se siente en medio de su pueblo, como refinador y purificador de la plata. El Altísimo está continuamente purificando los corazones de aquellos que están dispuestos a ser purificados, separando lo puro de lo impuro. Estamos dispuestos nosotros, gloria al Señor, ¿verdad? Así que está purificando entonces los corazones de aquellos que quieren ser limpiados, ¿verdad? ¿Qué significa en mi diario vivir que soy el trono de Dios? ¿Qué significará esto? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, bueno, en nuestros días, la noción de realeza a veces y de trono quizá no sean tan relevantes, especialmente relevantes. Y por eso a lo mejor hemos perdido el sentido de la trascendencia y respeto y sacralidad de lo que es el trono de Dios y de lo que es tener a Dios sentado en el trono de nuestra vida. La idea de ser el trono de Dios yo mismo, tú también. ¿Cómo afecta la forma en que tratamos nuestros cuerpos? En que organizamos el tiempo. Nuestro comportamiento en la casa, en la calle, en la iglesia. Reconocemos la presencia real de nuestro Dios, del gran creador y redentor en nuestro prójimo, en la familia, en el esposo, nuestros hijos, vecinos. ¿Cómo es nuestro comportamiento entonces al adorar al Eterno? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos da la gana? ¿O seguimos aquí como las indicaciones? Imagínate aquí, dice que los seres allá en el cielo dicen, no cesan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros, imagínate, unas criaturas aquí que caímos en pecado. Así que hay que obedecer las instrucciones divinas, ¿verdad? Le doy la gloria de vida a quien pertenece, es decir, a Dios. O me permito un poquito para mí, para exaltarme. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque por esa manera de ser, el diablo fue sacado del cielo, ¿verdad? Ahí se reveló, él quería tener la gloria, el esplendor de Jesucristo, ¿verdad? Y quería mandar y hacer lo que quería. Mucho cuidado, ¿verdad? Con estas situaciones. Así que en el Nuevo Testamento inclusive está la noción de la justicia de Dios, del trono de Dios, también en la misma persona cristiana. Y continúa esta línea de pensamiento del trono de Dios hasta nosotros, en el Nuevo Testamento, donde el mismo Cristo y sus apóstoles se sentarán en tronos para juzgar al mundo, dice Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Porque Pedro le dijo, mira,
Ya todo lo hemos dejado. ¿Y qué recompensa tendremos? Y Dios les dijo, ustedes se van a sentar en el trono, les dijo, y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow. No es poco realmente lo que el Eterno a nosotros nos ha señalado y lo que quiere para nosotros, lo que desea. Imagínate que andemos y que estemos ahí con los querubines y que seamos nosotros mismos adoradores, que nuestras coronas de victoria que Él nos da, las pongamos a sus pies y digamos, digno eres de recibir la honra, la gloria, el honor, el poder, porque tú fuiste inmolado. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos queda a nosotros más? Pese a que el trono de Dios y Él mismo es excelso, santo, bello, majestuoso, brillante. ¿Cómo es que humildes y sucios pecadores, así como yo, podemos ser admitidos en la sala del trono de la realeza suprema del universo? ¿Cómo es esto posible? Qué maravillosa oportunidad tenemos. Y es para ti también, si no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Te invito a que escuche la amorosa invitación del Altísimo en tu vida. Entrando, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos entrar a la sala del trono del Altísimo sin ser consumidos? Entrando por fe, ¿verdad? Dentro del velo, a través de un camino nuevo y vivo mediante la sangre de Cristo Jesús. Sucedió que nuestros primeros padres, Adán y Eva, se les apartó del paraíso por el pecado, ¿verdad? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, pero sí con nosotros los pecadores, porque nos ama, quiere restaurarnos nuevamente. Se lo vamos a permitir, quiera Dios que así sea, ¿verdad? Así que nuestros primeros padres se les apartó del paraíso, pero nunca se nos ha apartado nosotros, a la humanidad, del corazón de nuestro Creador. Él no solo condesciende a restaurarnos en su reino perfecto, lo cual ya de por sí constituye un milagro. Cristo tiene en mente algo más profundo e íntimo para nosotros, para ti y para mí. Se nos ha encomendado la tarea de contar la linda historia de la redención al universo que no ha caído, a los mundos, los pecadores perdonados y restaurados. Proyectaremos exactamente la imagen que el Eterno desea que su universo vea. ¡Ay, qué maravilloso! Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo digo, Señor, no soy digna de todo esto, pero por fe lo creo y voy a pelear la batalla de la fe aquí con su ayuda, con su poder. Y eso es el ánimo que te doy a ti también. Así que, aunque aquí ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros, bendito sea el Señor, acerquémonos entonces. ¿Qué es lo que nos queda? Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, según como dice Hebreos 10, 20 al 23. Tenemos un gran sumo sacerdote allá en el templo celestial, en el trono celestial, sobre la casa de Dios. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Vengamos, hagamos cuentas con el Señor. Él sí está sentado en su trono, pero se encarnó, tabernaculó aquí con la humanidad. Ahí lo encontramos en San Juan 1:9, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gálatas 4:4. Y venido el cumplimiento de la profecía, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, vino a encarnar, a estar aquí mismo, Dios mismo con nosotros. Emmanuel, la paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Reconozcamos la belleza, la santidad de nuestro Señor. Y al reconocerlo, humillémonos delante de Él, del Altísimo, para que en el momento de vida Él pueda exaltarnos. Él quiere que nosotros también estemos sentados como princesas allá en el trono celestial con Él por una eternidad. Y la invitación es para ti también hoy.
La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, aquí nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.